Buenos días. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Distancia UNAD del programa de psicología y estamos en el curso de modelos de intervención. Para esta reunión necesitamos entrevistar a una profesional en psicología. Entonces estamos aquí con la doctora Zaira Mora. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Esto es un espacio. Vamos a hacer este video solamente con fines educativos para que usted tenga conocimiento y nos dé su autorización para hacer este video. Listo, buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Zaira Mora. Soy psicóloga de profesión. Soy especialista en familia, infancia y adolescencia y actualmente estoy cursando una especialización en gerencia en riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo. Muy agradecida con ustedes por este espacio académico. Me encantan estos espacios para aprender más de ustedes, recordar también la época donde era estudiante y estos espacios me parecían espectaculares. Gracias por la invitación. Bueno, doctora, somos el curso 49 y estamos integrados por Juan Diego Vargas, quien les habla, Andrea Molina Úsuga y Yaderlis. La compañera Daelcy Galindo. Listo. Entonces vamos a empezar con la entrevista a la doctora y vamos a realizarle las preguntas que tenemos para que nos pide pues la rúbrica de evaluación para este evento. Doctora, primero que todo, ¿cómo ha sido su experiencia trabajando en el campo de la psicología educativa? Bueno, primeramente la psicología educativa es un campo muy enriquecedor. ¿En qué sentido? Se trabaja de todo. Se trabaja con los padres, con los docentes, con el estudiante. No es simplemente un estudiante me presenta una problemática y ya lo voy a intervenir a él. No hay que ver qué hay detrás de. ¿Por qué? Porque si yo veo un estudiante que está teniendo bajo rendimiento académico, no podemos tildarlo de una vez con un diagnóstico, no, tiene dificultades de aprendizaje, tiene problemas cognitivos, tiene problemas entonces a nivel académico solamente, sino que hay que ver el trasfondo. Bueno, entonces viene de qué tipo de familia, cuál es la dinámica familiar, cuáles las condiciones en las que viene el estudiante pues a la institución, porque algo muy básico, las necesidades básicas, el hambre. Si yo voy a un colegio con hambre, yo no voy a tener la misma capacidad cognitiva para concentrarme, para la memoria, para la atención. Eso es en definitiva algo muy complejo. Entonces muchas veces los profesionales educativos caen en el error de un diagnóstico por salir del paso. Y la idea no es esa. Yo no puedo diagnosticar un niño con problemas de aprendizaje cuando en realidad el niño viene de un entorno familiar violento, el niño mantiene con miedo, unos padres ausentes, una mamá ausente, un papá maltratador, un papá alcohólico, que eso genera también muchas dificultades a nivel académico, ¿cierto? Entonces, es un campo bastante enriquecedor. Hay que estudiar mucho, mucho, si se van a inclinar por la parte educativa. En la parte de intervención y en la parte pues de diagnóstico como tal, para que un buen tratamiento inicia con un buen diagnóstico. Si yo diagnostico a un paciente mal, por ende ya el plan de tratamiento no me va a funcionar, entonces nos vamos a frustrar, este paciente o este niño porque no mejora, este estudiante porque sigue con bajo rendimiento académico, este estudiante porque me sigue agresivo, o este estudiante porque llega a la deserción académica. Entonces todo parte de reconocer como tal y de no estar diagnosticando porque sí, este es hiperactivo, este tiene problemas de agresividad, este es esto. No, hay que revisar pues todo el entorno como tal porque el estudiante no es aislado de la parte familiar también. Listo, doctora. Sigue la segunda. Bueno, ¿qué tipo de población atiende? ¿Niños, adolescentes o familias? Bueno, básicamente en el plantel educativo se hace el acompañamiento primeramente a niños y adolescentes. Y como les decía ahora, se estudia más allá.
se estudia más allá, entonces hay que citar a padres de familia para ver qué está pasando en el hogar y también entonces se le hacen ciertas recomendaciones a los docentes para acomodar el plan educativo, depende de las necesidades de cada estudiante. Ejemplo, un estudiante que me tiene dificultades visuales. Entonces resulta que el estudiante siempre lo sientan atrás. Entonces el estudiante no ve, se empieza a frustrar, ya no quiere venir al colegio, cada vez que viene al colegio viene triste, llora mucho. Y entonces uno se acerca donde el estudiante y evidencia que se frustra porque no puede ver. Porque entonces a veces los docentes no tienen las adecuadas pautas, no conocen la dificultad de cada estudiante, porque es muy difícil también para un profe con 40 alumnos a cada uno saberle pues todo el historial, a los profes les queda patas para arriba. Entonces ahí es donde uno ve el acompañamiento. Bueno, profe, este niño tiene estas necesidades, podemos hacer esto, esto y esto para que mejore pues a nivel académico y se ha visto pues gran mejoría cuando se trabaja en articulación con el docente, porque nosotros no podemos dejar el docente en ningún momento, porque él es el que pasa la mayoría del tiempo con el alumno. Entonces, si el docente, yo no le doy un plan de trabajo, no le doy estrategias, el docente solamente se va a pegar en la parte académica. Entonces es un trabajo interdisciplinar en el plantel educativo. Las directivas también deben tener conocimiento de todo lo que se está haciendo pues con los estudiantes. Ya en caso tal de que el estudiante no presente mejoría con el plan de intervención que se hace, ya entonces remitimos a otros profesionales como tal. Tienes el micrófono apagado. Compañera, tienes el micrófono apagado. Bueno, dándole continuidad a la entrevista como profesional, ¿cuáles han sido esas problemáticas más frecuentes que ha identificado en el contexto laboral? Bueno, muchas, muchas. Bueno, últimamente se está presentando en las instituciones con muchos jóvenes problemáticas, primero, de depresión y ansiedad. Se está aumentando la tasa de depresión y ansiedad, puesto a todo lo que les he venido comentando. Entonces vienen los estudiantes de familias disfuncionales, de papás alcohólicos, de papás maltratadores, de mamás ausentes, de carencias económicas. Hablo específicamente del contexto donde estoy. Estoy en un municipio en San Pedro de Urabá, en el cual la carencia económica se ve pues mucho. En el área rural básicamente es un municipio donde se ve mucho el área rural, por ende hay muchas carencias económicas, hay muchas carencias entonces también de la familia nuclear, entonces ya vengo a estar viviendo con familia extensa, tíos, abuelos, primos, y por ende me genera también mucho malestar emocional. Entonces vemos también la deserción académica que se está presentando por el malestar emocional también. Y mucho consumo en los jóvenes. Últimamente se ha visto mucho consumo del vapeador, específicamente. Otras sustancias que empiezan a experimentar, pero el primer consumo hemos visto que es el vapeador como tal. Entonces, uno o dos estudiantes llevan un vapeador y empieza la curiosidad y ya empiezan a consumir otro tipo de sustancias. También se está presentando mucho la somatización de los síntomas emocionales, básicamente con dolor de cabeza, dolor en el pecho. Entonces, estudiantes en la casa no tienen buen acompañamiento, por ende se quejan mucho de dolor en el pecho. Asisten a los centros hospitalarios por dolor en el pecho, le empiezan a hacer cierto tipo de estudios y resulta que no tienen nada a nivel físico, es más bien por ansiedad que se está presentando, por nerviosismo, por sobrecarga también en los grados superiores, grados 10º y 11, que entonces que ya tenemos estudiantes que están prontos a presentar las pruebas IFES, estudiantes que están con media técnica y entonces también con el grado en curso. Entonces eso genera también cierto grado de estrés y estamos evidenciando que los adolescentes no tienen manejo emocional adecuado.
Entonces no sé cómo afrontar una situación estresante, no sé cómo procesar entonces la rabia y me vuelvo agresivo, no sé cómo procesar la rabia y entonces me aíslo, empiezo el bajo rendimiento académico que está generando. Entonces todos estos tipos de malestares también se presenta mucho la parte de dificultades cognitivas como tal, problemas de aprendizaje, atención, memoria, lenguaje, que ya son casos más específicos que se tratan con otro tipo de especialistas. Listo. No sé si Eddie hace la otra pregunta que ya está ahí en línea. Eddie. Compañeros, ¿cómo va? Buenos días. ¿Cómo está, Eddie? ¿Cómo va? Bien, bien, gracias. Yo les digo que no se escucha bien, alcancé a entrar pues por la responsabilidad, pero les digo que voy manejando, mano. Vean, como pueden ver, estoy aquí manejando, mano, y pues, no entiendo, Bueno. no entendí muy bien, estoy aquí. Entonces, hágala usted, compañero, y pues ya sabemos que él está ahí. Sí, entonces sigue. Dice, Doc, ¿qué retos ha enfrentado en su práctica profesional dentro del ámbito educativo? Bueno, ¿qué retos? La aceptación de la salud mental como tal y la intervención. Ha sido pues un reto muy grande porque vivimos en una sociedad que lastimosamente no le presta atención a la salud mental. Entonces, por ejemplo, los estudiantes no se acercan porque, ay, no, ¿qué van a pensar? Estoy loco. Ay, ya fui donde la psico y entonces estoy loco. Entonces, primeramente, la aceptación de la importancia de la salud mental es bastante complejo. O, por ejemplo, cuando se hace un llamado a padres de familia, tienen también la resistencia. Mi hijo, ¿por qué lo están llamando acá? Mi hijo, ¿por qué viene acá? Si mi hijo en la casa está bien, mi hijo no está loco, yo para qué voy a ir para donde usted, ¿cierto? Entonces, la resistencia que se está teniendo a la salud mental, aunque cabe aclarar que no son todos, pero sí una gran mayoría tienen resistencia, pues, con respecto a la salud mental. Un reto también bastante grande, la intervención, porque como les decía ahora, no solamente es decir, este niño tiene problemas de aprendizaje, tiene, por ejemplo, hiperactividad, le voy a mandar entonces a otro especialista para que me lo medique y se quede quieto, no, porque antes de llegar a un medicamento se crea un plan de trabajo. Entonces, es retador empezar a aprender nuevas técnicas de intervención, qué le sirve a este estudiante, qué le sirve al otro estudiante, porque pueden tener dificultades similares, pero son personas totalmente diferentes y la misma intervención no les va a servir. Puede que con un estudiante sirva la intervención de, por ejemplo, de asesorías, pero con otro estudiante resulta que es muy tímido para hablar, muy cerrado, y con otro estudiante sirve más bien el arte terapia. Entonces son técnicas que uno debe ir aprendiendo, debe tener conocimiento de todas. Es complejo adquirir tanto conocimiento, pero en la medida de lo posible, aprender nuevas técnicas para manejo emocional. No somos psicólogos clínicos, pero tenemos que aprender de clínica. Porque si yo mando a un estudiante y yo digo, no, este tiene dificultad, por ejemplo, auditiva, y resulta que el niño sí la tiene, pero también tiene dificultades a nivel cognitivo, ¿cierto? Entonces el niño no me aprende solo por la dificultad auditiva, sino también por la dificultad cognitiva. Entonces tenemos que aprender un poquito de todo. Tenemos que aprender sobre los diagnósticos, tenemos que aprender sobre la intervención, tenemos que aprender de todo un poquito. Bueno, entonces, doctora, ¿qué modelo o modelos, se puede decir, teóricos orientan a su práctica profesional? Terapia cognitivo-conductual, 100%. Todas las técnicas de terapia cognitivo-conductual, porque los estudiantes están en proceso de crecimiento, están en proceso de empezar a adquirir normas, refuerzo positivo y negativo,
nos acordamos de nuestro Skinner, nos vamos a Piaget, ¿cierto? Nos vamos a todo ese tipo de autores que nos dan estrategias súper buenas y les recomiendo que si van a estar en la parte educativa, implementen mucho la parte cognitivo-conductual. A nivel personal, también me gusta la psicología dinámica, que nos habla no solamente del estudiante como tal, sino también pues un poco de la familia. Yo me enfoco también mucho en el acompañamiento con la familia. Técnicas de intervención pues a nivel profesional y personal también me gusta mucho el arte terapia. Me ha gustado mucho con los estudiantes porque por medio del arte se puede sanar muchas cosas y se pueden descubrir muchas cosas que el estudiante no sabe poner en palabras. Entonces, pues a nivel personal, cognitivo-conductual y también el arte terapia me ha funcionado bastante en el acompañamiento con los adolescentes más que todo. Listo. Bueno, creo que la psicóloga que en este caso nos dio respuesta que desde su experiencia, ¿cómo aplica estos modelos en su contexto educativo? Creo que ahí nos dio parte de su respuesta, pero no sé si la quiero comentar un poco. ¿Qué más implemento? No, es un trabajo articulado. Es un trabajo articulado. En la institución se hace un pequeñito trabajo, porque como les decía ahora, muchas veces nosotros como psicólogos educativos no contamos con todas las herramientas necesarias para hacer un acompañamiento. Por ende, a recomendación personal, les digo que no trabajen solos, no se ahoguen en un vaso de agua, no nos las sabemos todas, necesitamos siempre el acompañamiento de otros especialistas, siempre. Ejemplo. Bueno, no sigue, profe, sigue. Ejemplo, yo trabajo mucho de la mano con remitir a pacientes, a personas más especializadas. Ejemplo, si yo veo que un niño lo empiezo yo a mirar y es bastante tímido, cuando voy y hablo con él, resulta que el niño tiene problemitas pues en el habla, no pronuncia bien cierto tipo de palabras, por ende le hacen bullying, lo discriminan. ¿Yo qué hago? Remito a la S y ya entonces pediatría se encarga de remitir a fonoaudiología, le hacen terapias de lenguaje, donde por eso les digo, no trabajen solos, no nos las sabemos todas. Muchas veces llegamos a una institución y pretendemos arreglarle la vida a todo el mundo, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Siempre necesitamos el acompañamiento de los profes, de las familias, de las directivas del colegio y de otros especialistas, de otros profesionales, porque solos no vamos a poder alcanzar en la medida de lo posible a solucionar todo. Bueno, ahí la otra pregunta dice, ¿qué técnicas utilizas con mayor frecuencia en su intervención? Por ejemplo, observación, entrevista, talleres, ¿cuál es la mejor? No hay mejor o peor, simplemente se utiliza, depende de la necesidad que uno vea. Algo que yo utilizo primeramente, la observación. O sea, en el descanso, cómo son los estudiantes, entonces cómo llegan al aula de clase, cómo se van, qué interacción están teniendo, cuál es el comportamiento. Primero la observación participante y no participante muchas veces, ¿cierto? Segundo, la entrevista, pero una entrevista semiestructurada, no una entrevista rigurosa de que tengo que seguir al pie de la letra un guión. No, ¿por qué? Porque si yo me baso solamente en el guión, a mí cuando el estudiante viene y me dice, ay, sí, pues que mira, me está pasando esto, pero resulta que yo no sigo hablando del malestar del paciente, sino que me voy a unas preguntas que no tienen nada que ver, entonces ahí no estoy siendo flexible y no le estoy prestando la adecuada intervención. Entonces, entrevista semiestructurada. Ya después de que recopilo la información, depende cada caso, si veo que en un salón hay muchos estudiantes con la misma problemática, ya se empiezan a hacer talleres, se empiezan ya en asesoría individual, porque nosotros hacemos asesoría como tal, ya
el acompañamiento como tal de consulta clínica ya se remite a otro tipo de profesional, porque nosotros no hacemos intervención clínica, simplemente pues hacemos asesoría como tal. Entonces se hacen muchos talleres y ya con casos específicos, como les decía ahora, el arte terapia también me ha funcionado bastante. Es bastante chévere trabajarla con adolescentes. Tienes el micrófono apagado. ¿Quién sigue? Doctora, ¿qué estrategias consideras como más efectivas como para favorecer los procesos de aprendizaje y como el desarrollo integral? Bueno, así como les he venido diciendo, acompañamiento integral. No es solamente al estudiante crearle un plan educativo especialmente para las necesidades de él, no es solamente ajustarle el PIAR, sino también entonces el acompañamiento pues por otro tipo de contextos. No, él no solamente nos va al colegio, entonces yo solamente no puedo decirle al docente, al directivo, este niño necesita ajustarle el PIAR, sino también entonces a nivel familiar. Bueno, mamá, bueno, papá, al niño o a la niña se le ajustó el PIAR de acuerdo a las necesidades de él. Necesito que ustedes como familia también realicen el adecuado acompañamiento, porque se ha evidenciado que con muchos estudiantes se le ajusta el plan educativo, pero cuando llegan a la casa que necesitan el refuerzo por parte de los padres, los papás no lo hacen y pretenden que entonces el plantel educativo, un profesor realice todas las actividades con los 40 estudiantes, a cada uno le preste toda la atención, cosa pues que es bastante compleja, entonces trabajar de forma articulada y no me cansaré de repetirles, no trabajemos solos, no trabajamos solos, trabajamos con docentes, con padres de familia, con otros especialistas, con el estudiante pues que es el foco de atención principal, pero básicamente un trabajo interdisciplinar. Bueno, dándole continuidad, ¿qué tipo de acciones psicosociales desarrolla en su institución? Bueno, talleres, talleres para fortalecimiento en las habilidades pues de convivencia, de comunicación asertiva, resolución de conflictos, manejo emocional, utilizamos pues muchos talleres y ya la asesoría pues como tal, de forma individual, también pues se está aplicando mucho. Bueno, también hacemos escuela de padres, donde en la escuela de padres se les explica básicamente las necesidades que se están presentando, las dificultades que se están presentando y cómo intervenirlos desde el contexto hogar. Es No, el micrófono apagado. Profe, Doc, en el trabajo interdisciplinario, hay una parte que nos da mucho como cómo se articula su trabajo con otros profesionales, docentes, trabajadores sociales, orientadores o directivos, que usted ahorita no lo nombró. Bueno, primeramente se hace pues la observación, ¿cierto? Hay dos rutas. Primero, hacer la observación de los estudiantes. Yo veo entonces un estudiante que está teniendo cierto cambio a nivel comportamental y emocional, me acerco donde el estudiante, ¿cierto? Y ya se inicia pues como el proceso. Y la otra ruta sería que el docente como tal me lo remita a mí. Entonces ya cuando yo inicio el trabajo pues con el estudiante, perdón, ya entonces empiezo a evidenciar qué es lo que está pasando. Y como les decía ahora, bueno, yo veo que un estudiante, por ejemplo, vámonos con problemas de aprendizaje. Entonces, el docente me lo mandó porque este estudiante está en grado tercero, no sabe leer, no sabe escribir, no reconoce letras, no reconoce números, dificultad con la motricidad fina, me lo remite, ¿cierto? Entonces, yo empiezo a evidenciar que efectivamente el estudiante no tiene buenas capacidades cognitivas, cito a padres de familia, efectivamente
en el hogar el estudiante tiene una buena red de apoyo. Por ende, ¿qué se hace? Se remite a psicología del EPS, ¿cierto? En este caso se remite pues a la EPS como tal. Ya en la EPS, ya ellos se encargan de remitir a otro tipo de especialistas. Por ejemplo, recientemente estudiantes se han enviado por problemas académicos, por problemas de aprendizaje. ¿Qué hace EPS? Nos envía la historia clínica donde ya lo han atendido pediatría, psicología, le aplican la prueba neuropsicológica para saber entonces cómo están las capacidades cognitivas. Depende de la necesidad, depende del caso. También he visto que envían a neuropediatría, a neuropsicología, envían a fonoaudiología, terapia ocupacional, terapia de rehabilitación cognitiva. Entonces, depende cada caso, así ya los profesionales de la salud como tal, en este caso, los profesionales de las EPS, ya ellos, según lo que nosotros le enviamos, ya ellos hacen otras respectivas remisiones. Y ya entonces nosotros seguimos el caso. Desde acá, desde el colegio, se hace seguimiento del caso. Entonces, bueno, tráigame la historia clínica, qué ha trabajado, qué recomendaciones les han dado para en el plantel educativo acomodarle entonces según las necesidades que está presentando el estudiante. Yo quisiera hacer una consulta, Claro. una pregunta. ¿Usted qué recomendaría, qué aspecto recomendaría fortalecer a la hora Se te cerró el micrófono. qué aspecto recomienda usted que deberíamos de fortalecer nosotros como la formación? Bueno, contrapregunta. ¿Tú como profesional o ya en el plantel educativo como tal? No te comprendí bien la pregunta. Sí, nosotros como profesional. Bueno, en estos momentos, como profesional, empiecen a absorber todo el conocimiento que tengan. La academia a nosotros nos brinda muchas herramientas, nos brinda muchas técnicas, pero cuando uno sale al campo laboral, o sea, a ustedes es como si se les olvidara todo lo que aprendieron. O sea, es bastante retador. ¿Por qué se los digo? Yo me gradué en el 2019, inicio mi vida laboral en el 2020. Cuando yo inicio ese choque, en la universidad nos pintan muchas cosas, sí, vamos a hacer esta intervención, vamos a hacer esto. Cuando uno llega al plantel educativo, a veces no hay recursos para nosotros, no hay recursos para hacer talleres, el estudiante no se presta, el papá no se presta, hay docentes muy complejos con los cuales trabajar. Ahí es donde uno dice, ¿qué técnica utilizo? ¿Cómo me le meto yo a este profe? ¿Cómo me le meto yo a este estudiante? Entonces es como si a uno de aquí se le sacan todas las técnicas que tenemos. A uno se le olvida todo. Y ahí es donde empezamos pues también a adquirir conocimiento ya en el campo laboral. Bueno, a mí me enseñaron que hay una técnica, por ejemplo, el árbol de problemas para hacer cierto diagnóstico, pero resulta que a mí no me dan materiales, resulta que son estudiantes que están en grado sexto, séptimo, pero tienen problemas de aprendizaje, no me va a funcionar el árbol de problemas. ¿Qué tengo que hacer? Entonces ahí es donde empezamos a buscar, bueno, depende de estos estudiantes, ¿qué voy a empezar a hacer? Entonces sí les recomiendo que no se cierren solamente en el conocimiento que les da la universidad, sino que empiecen a buscar más allá. Hay técnicas que a uno Entonces, no... Hola. pues, entonces, no sé, pues, según lo que estoy entendiendo, usted como nos recomienda el preciso momento de que iniciemos a ejercer, ser más que todo una esponja, Exacto. por ser todo y aprender de todo, de cada cosa que Sí, se haga. sí. Aprendan de todo. ¿Por qué? Porque lo van a necesitar. Pues en el campo educativo lo van a necesitar aprender de todo un poquito. Desde
este niño, ¿cómo lo voy a intervenir mediante el juego? Hasta el otro niño que es adolescente, ¿cómo lo voy a intervenir? Que un adolescente pues es mucho más complejo, soy más reacio, soy más que no quiero hablar, estoy en mi rebeldía, entonces con él no puedo llegar a jugar con títeres, como con un niño de 6, 7 años, no puedo llegar a jugar con títeres porque es un adolescente. Ay, esas bobadas que hace la psico, ¿cierto? Entonces, es un desafío bastante grande porque todas las edades son complejas. Entonces les recomiendo aprender de todo un poquito. Doc, yo creo que pues con mis compañeros ha sido muy enriquecedor este rato, porque este es un espacio pues académico, pero creo que esto es lo más importante que tenemos nosotros. Estamos aprendiendo de alguien que ya está en la práctica, que tiene experiencia y que nos da un consejo que pocas veces vemos en la universidad. Compartimos entre estudiantes, pero poco vemos al especialista o al docente que nos indica. Y creo que esto ha sido muy importante. Pues yo creo que hemos dado pues por terminada esta pequeña entrevista, Doc. Muchas gracias por su tiempo, por darnos estas pautas y estos consejos para seguir. No sé qué dice Andrea, qué dice Daelcy. No, agradecimientos porque como pues, dice el compañero, o sea, sí tenemos docentes 5, pero tú nos has aclarado, nos has explicado de 1000 maneras y la verdad se hace entender lo que nos has dicho, lo que nos has compartido. Entonces, no, agradecimientos, muchísimas gracias a todos. No, muchísimas gracias a ustedes por permitir este espacio. Igual todos seguimos aprendiendo. Saben que cualquier cosita que necesiten, pues a la orden, cualquier duda. Y sí, la academia es muy linda porque uno se llena de teoría. Y cuando uno sale a ejercer como tal, ahí es donde uno ve, ¿será que sí aprendí? ¿Cierto? Entonces, y seguimos aprendiendo. Con los años pues de experiencia que ya tengo, sigo aprendiendo, hay retos todos los días, hay retos con todas las personas todos los días, siempre salen dificultades nuevas. Ahora con lo de Teriam, es un reto, entonces estarnos actualizando en técnicas, actualizándonos en intervención, actualizándonos en diagnósticos, actualizándonos más allá del síntoma, el contexto, porque todos los contextos cambian, entonces no es lo mismo en pandemia, que en pandemia pues nos tocó muy duro, la parte de la tecnología, entonces cómo ha llegado el boom de la tecnología post pandemia, cómo está la ansiedad, los picos de depresión post pandemia, entonces que muchos estudiantes estaban en preescolar, estaban en segundo, tercero en pandemia, actualmente no adquirieron los conocimientos de ese grado, entonces ahora es donde se está viendo reflejado, entonces siempre es un desafío. Por eso les digo, en la academia la teoría es muy linda, la teoría en el libro dice muy linda que A más B siempre va a dar C, pero resulta que va uno a la realidad y A más B no siempre nos va a dar C, porque somos unos seres cambiantes. Entonces eso es lo lindo de nuestra profesión, que siempre tenemos que aprender. Eso es verdad, mi psico, pues agradeciéndole aquí por su acompañamiento y en esta entrevista, porque estos espacios la verdad son importantes, uno aprende día a día de cada una de las personas, y sí, lo que dice ella es muy cierto, lo viví con mi hijo y lo estoy viviendo con mi hijo. Mi hijo no vio preescolar ni primero, donde es la base fundamental para un niño, de cómo coge el color, cómo coge el lápiz, cómo... Entonces hoy lo veo reflejado en él y a veces yo le decía, pero es que así no se colorea, o sea, todavía estaba estudiando, pero, o sea, yo estudiaba psicología, pero a veces uno se le olvida lo de profesional y coge lo de mamá, entonces quiere perfeccionar también a su hijo. Y yo decía, hijo, pero no te salgas, si color lo estás cogiendo bien,
con cuidado, así no. La letra no la hacía bien. Vea, hoy en día uno lo ve reflejado en eso. Y es eso que dice la psico. De pronto le hizo falta el primero, el preescolar, el primero y partes hasta el segundo, donde es la base fundamental de un niño en su aprendizaje. Y uno a veces no lo ve importante porque como antes no hacía un preescolar, uno eso no lo veía importante. Yo lo digo, yo no hice preescolar, no lo vi que me hizo falta de pronto en el proceso, pero yo le decía que también hay una diferencia. Tuve un acompañamiento de papá y mamá desde la casa. Ya yo cuando llegué allá, ya yo sabía cómo se coge el color, cómo se coge un renglón. O sea, eso fue. Y a veces nosotros no tenemos acompañamiento con nuestros niños. No todos los papás hacemos eso. Entonces, sí, con muchísimas gracias, la verdad, por esas recomendaciones. Muchas Eddie, gracias. cuéntanos. Más o menos ahí ya como darle las gracias a la profe. Pues, sí, como decía el compañero, este es un espacio muy enriquecedor que nos ayuda mucho para nosotros el día de mañana tener eso claro y ponerlo en práctica, que no es a veces como se ve lo teórico, ¿sí? Porque a la hora ya de uno entrar en el campo, ya es otra cosa que se ve y en base a eso pues uno va aprendiendo. Muchas personas a veces se cierran y dicen, no, es que yo vivo en esto, a mí me dijeron esto se dice esto, porque yo leí esto. En realidad, las cosas cambian, como dice es muy importante y la verdad que agradecido por este espacio para con nosotros. Bueno, Doc, gracias.